La doctora Ann Burgess pasó décadas ayudando al FBI a construir el sistema que ahora usamos para entender a los criminales más peligrosos del mundo. Fue instrumental en el desarrollo de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Es la persona que inspiró al personaje de la doctora Wendy Carr en la serie Mindhunter de Netflix. Ha perfilado asesinos en serie durante décadas y cuando esta mujer con ese historial específico dice que tiene una teoría sobre la motivación detrás del secuestro de Nancy Guthrie, que es completamente diferente a todo lo que el público ha asumido desde el principio, no es una opinión casual, es el análisis de alguien que ha pasado su vida entera mirando los crímenes más complejos desde la perspectiva del comportamiento humano. Y lo que dijo en el programa Brian Entin Investigates the News Nation cambia fundamentalmente el eje de toda esta historia. Dijo que Nancy Guthrie puede no haber sido el objetivo real. Tómate un momento para entender completamente lo que eso significa, porque hay una diferencia enorme entre dos escenarios que hasta ahora se han tratado como variaciones del mismo tema, pero que en realidad son completamente diferentes en sus implicaciones investigativas. El primer escenario, que es el que la mayoría del público ha asumido desde el principio, es que el sospechoso eligió a Nancy porque era la madre de Savannah Guthrie, que calculó que Savannah tiene dinero, que secuestrar a la madre era la manera de extraer ese dinero, que Nancy fue el objetivo porque era el punto de acceso más fácil al recurso financiero que el sospechoso quería. El segundo escenario, que es el que la doctora Burgess articuló públicamente, es fundamentalmente diferente. En este escenario, el sospechoso no eligió a Nancy porque era la manera más eficiente de obtener dinero de Savannah. La eligió porque hacerle daño a Nancy era exactamente lo que quería hacerle a Savannah. No era un medio para un fin financiero, era el fin en sí mismo, una represalia, un mensaje, una manera de causar el máximo dolor a alguien específico usando a la persona que ese alguien más ama en el mundo. Burgess dijo que, hablando sobre la posibilidad de que Nancy Guthrie no fuera el objetivo real, quien en su órbita, llamémoslo así, que podría ser familia, podrían ser amigos, sería el más afectado. Y creo que puedes responder eso. La respuesta obvia es Savannah, la presentadora del programa Today, la cara de la televisión matutina americana, la mujer que esos crímenes afectarían más profundamente, porque Nancy no es solo su madre, es la persona que, según Savannah, le enseñó a ser fuerte, la matriarca de la familia, todo lo que tienen. Pero ahí está la pregunta que la teoría de represalia obliga a hacerse y que nadie ha respondido completamente en público. Si el objetivo real era Savannah y si la motivación era causarle el máximo daño posible, ¿qué hizo Savannah que generó ese nivel de represalia en alguien? La doctora Ann Burgess dijo que el crimen parecía ser de naturaleza personal. Dijo, sí, creo que esto es mucho más un tipo de crimen personal, que hay algún agravio ahí afuera que está tratando de expresarse. No lo sabemos, pero siempre hay que preguntar quién se beneficia de esto o quién va a ser más afectado. Un agravio, alguien que siente que Savannah Guthrie le hizo algo, que le debe algo, que le causó un daño que merece ser respondido de la manera más brutal posible y que calculó que la manera de causarle el mayor daño posible a Savannah no era atacarla a ella directamente, sino a la persona que ella más ama. Eso produce un perfil del sospechoso completamente diferente al del criminal motivado por dinero. Un criminal motivado por dinero estudia a su objetivo en términos de acceso a recursos financieros, calcula cuánto puede obtener, cuánto tiempo puede mantener el esquema antes de que las autoridades lo alcancen, cuál es la relación riesgo-beneficio de la operación. El nivel de planificación que vemos en este caso, el reconocimiento del 11 de enero, la coordinación de múltiples participantes, el equipo especializado, todo eso puede explicarse por un criminal que calculó que la recompensa financiera justificaba el riesgo y la inversión en preparación. Pero un criminal motivado por represalia tiene una lógica diferente.
Para él la pregunta no es principalmente cuánto dinero puede obtener, la pregunta es cuánto daño puede causar y eso produce patrones de comportamiento diferentes que los perfiladores del FBI están entrenados para identificar. La doctora Borges dijo que está segura de que las fuerzas del orden hablaron con Savannah Guthrie sobre la posibilidad de que alguien conectado a ella pudiera estar involucrado. Las fuerzas del orden hablaron con Savannah sobre esto. Eso no es una suposición de Burgess, es una evaluación informada de los protocolos estándar del FBI en casos donde la motivación de represalia es una posibilidad. Cuando alguien es secuestrado y la víctima tiene un perfil público como el de Savannah, una de las primeras preguntas que los investigadores hacen es directamente, ¿has tenido conflictos recientes con alguien? ¿Has cubierto alguna historia que haya generado amenazas? ¿Hay alguien en tu vida personal o profesional que te haya expresado hostilidad? Y esa conversación que ocurrió entre el FBI y Savannah en las primeras semanas del caso nunca fue revelada públicamente en su contenido. Lo que el público sabe es que la familia fue eliminada como sospechosos, pero eso no descarta la posibilidad de que Savannah haya proporcionado información sobre personas en su órbita que podrían tener motivaciones de represalia que los investigadores están evaluando de manera silenciosa. El exagente especial del FBI, Harry Trombitas, articuló una perspectiva complementaria que apunta en la misma dirección. Trombitas dijo que podría ser por venganza de algún tipo, enojo, o podría ser por un tercer propósito del que simplemente no somos conscientes. Y explicó que los secuestros por rescate son en realidad bastante poco comunes y han disminuido mucho en los últimos años. Dijo que hay demasiado involucrado y demasiadas maneras en que la gente puede ser atrapada, demasiado involucrado para ser simplemente una operación financiera, demasiado planeado, demasiado coordinado, demasiado específico en sus detalles operacionales para hacer la obra de alguien cuya única motivación era hacer dinero rápido. Y la teoría de que el dinero era secundario, que la represalia o el mensaje eran primarios, encaja perfectamente con el nivel de dedicación que esta operación requirió, porque piensa en lo que alguien motivado puramente por dinero haría diferente. No estudiaría la propiedad 3 semanas antes de la operación, no llegaría con una mochila de 25 litros llena de equipo especializado, no coordinaría múltiples participantes con roles específicos, no necesitaría todo ese nivel de preparación para un secuestro que planeaba resolver en 2 días con un pago de Bitcoin, pero alguien motivado por represalia, alguien que quiere que el mensaje sea recibido con la máxima claridad posible, alguien que quiere que Savannah Guthrie sepa exactamente que esto fue planeado, deliberado y dirigido, ese alguien sí haría todo eso. Cada elemento de la precisión de esta operación se convierte en parte del mensaje. Cada detalle calculado es una declaración de intención y eso explicaría algo que la teoría financiera nunca explicó completamente: el nivel de crueldad específica de llevarse a una mujer de 84 años con marcapasos, medicamentos diarios para el corazón, movilidad limitada, en la madrugada, sin sus medicamentos, en pijama. Si el objetivo era solamente el dinero, eso es incompetencia o negligencia. Si el objetivo era también el daño máximo, eso es precisamente lo que maximiza el sufrimiento de Savannah Guthrie, porque sabe que su madre está en peligro de muerte simplemente por la privación de sus medicamentos. Un criminal que quiere hacer daño máximo a través del sufrimiento de la víctima secundaria, que en este caso es Savannah, elegiría exactamente a una víctima primaria cuya fragilidad médica garantiza que cada hora que pasa sin rescate es una hora de peligro potencial para su vida. Burgess dijo, creo que algo salió muy mal dentro de la casa porque, ya sabes, había sangre, algo salió muy mal. Esa frase de la doctora
Borges, una de las perfiladoras criminales más experimentadas del país, sugiere que en su evaluación del comportamiento del sospechoso, la sangre en el escalón de la entrada no es solo evidencia de que Nancy fue sacada por la fuerza, es evidencia de que algo en la ejecución del plan no salió como fue planificado, que hubo un momento de descontrol que produjo esa sangre y que ese momento de descontrol es relevante para entender no solo lo que ocurrió, sino quién estaba detrás. Porque alguien que planificó con esa precisión durante semanas, que estudió la propiedad el 11 de enero, que llegó con equipo completo, que coordinó múltiples personas, ese alguien no habría planeado dejar sangre en el escalón. La sangre fue un error, un momento no planificado. Y ese error, según Burgess, dice algo sobre el estado emocional del sospechoso en ese momento. Alguien que actúa desde una motivación de represalia tiene un componente emocional que puede producir exactamente ese tipo de escalada no planificada en el momento del crimen. Un criminal puramente racional, puramente motivado por dinero, mantendría el control emocional completo porque el dinero no genera el mismo nivel de intensidad emocional que la represalia y la ira. Un criminal que está ejecutando un agravio personal, que está en el umbral de la casa de la madre de la persona que cree que le hizo daño, puede perder momentáneamente el control de esa precisión que mantuvo durante semanas de preparación. Y esa pérdida de control en el umbral es exactamente donde Nancy pudo haber resistido, lo que produjo la sangre, lo que dejó rastros en el escalón que el ADN del FBI está analizando. La doctora Burgess también hizo una recomendación directa sobre la dirección que debería tomar la investigación. Burgess dijo que cree que el FBI debería liberar más información sobre el caso. Dijo que cree que hay otros pequeños fragmentos de evidencia que podrían ser liberados para que la gente tenga más con qué especular o hipotetizar. Cree que podrían dejar salir más información pública. Esa recomendación de una de las expertas más calificadas en perfilamiento criminal tiene una lógica específica dentro del contexto de la teoría de represalia. Si el sospechoso tiene un agravio personal contra Savannah, hay personas en la vida de Savannah que conocen la existencia de ese conflicto. Hay personas en el círculo de Savannah, en su vida profesional, en su vida personal, que podrían reconocer detalles específicos de la evidencia pública y conectarlos con alguien que saben que tiene esa motivación. El FBI tiene información que el público no tiene y parte de esa información liberada de manera controlada y estratégica podría ser exactamente el catalizador que necesita alguien que conoce al sospechoso para llamar a la línea de pistas. Y ahí está la tensión que define la investigación en este momento. El FBI retiene información para proteger la integridad del caso, para no alertar al sospechoso, para preservar la cadena de custodia de la evidencia. Pero Borges dice que retener demasiada información también retiene la posibilidad de que alguien en el público conecte puntos que los investigadores no pueden conectar desde adentro. Savannah Guthrie regresó al programa Today el 6 de abril, el mismo día que las notas llegaron a TMZ, el mismo día en que el sospechoso, si está siguiendo el caso, pudo haber visto a la persona sobre la que tiene un agravio reaparecer en la pantalla nacional, el mismo día en que alguien que quiere que Savannah sufra tuvo la confirmación visual de que la campaña está funcionando en términos de impacto emocional, al ver a Savannah con los ojos llenos de lágrimas en el Rockefeller Center, incapaz de completar frases sin que la voz se le quiebre. La doctora Burgess también dijo algo que conecta la teoría de represalia con la evaluación de cuándo y cómo se resolverá este caso. Burgess dijo que cree que el caso se resolverá en algún momento porque cree que más de una persona estuvo involucrada, más de una persona.
múltiples participantes que comparten la responsabilidad del crimen y esa multiplicidad de participantes, según Burgess, es exactamente lo que garantiza que eventualmente alguien hablará. Los grupos no guardan secretos de la misma manera que las personas solas. La presión de la culpa, del miedo, de la posibilidad de ser identificado antes que los demás, eventualmente produce a alguien que decide que hablar es mejor que esperar. La recompensa supera el millón doscientos mil dólares sin reclamar después de 68 días. Pero si el sospechoso principal actuó desde una motivación de represalia, desde un agravio personal contra Savannah, los participantes secundarios en esa operación pueden no compartir esa motivación. Pueden haber participado por dinero, por lealtad al perpetrador principal, por razones que en 68 días de presión investigativa pueden estar erosionándose. Y si uno de esos participantes decide llamar al 1800 Call FBI, la recompensa de más de 1.200.000 dólares les pertenece. La teoría de represalia que la doctora Ann Burgess articuló no es especulación irresponsable, es el análisis de alguien que pasó décadas en el FBI estudiando exactamente este tipo de motivación criminal. Y si tiene razón, entonces la pregunta que el FBI ya le hizo a Savannah en privado se convierte en la pregunta más importante de toda la investigación. ¿Quién en la órbita de Savannah Guthrie tiene razones para creer que ella le hizo algo que merece una respuesta de este nivel? La respuesta a esa pregunta, si es que Savannah la conoce, está en una conversación que tuvo con el FBI hace semanas y cuyo contenido nunca llegó al público. Y esa conversación puede ser la diferencia entre un caso que se resuelve y un caso que no se resuelve. Nancy Guthrie tiene 84 años, lleva 68 días desaparecida. La línea del FBI es 1800 Call FBI y la doctora Ann Burgess, la mujer que ayudó a construir el sistema que identifica a los criminales más peligrosos del mundo, cree que esto se resolverá porque con múltiples participantes y un agravio personal que alguien en el mundo de Savannah puede reconocer, los secretos de este caso tienen demasiadas grietas para mantenerse perfectamente cerrados indefinidamente.